Buenas tardes a todos los trabajadores y trabajadoras universitarios de nuestro país, los trabajadores de los institutos y colegios universitarios, las universidades politécnicas, las territoriales, las experimentales y las universidades autónomas, todos y todas, profesores, obreros y empleados. En esta oportunidad, a nombre del Sindicato de Trabajadores de la UCB y de la Federación de Trabajadores de la Educación Superior en Venezuela, FETRESUD, en proceso de conversión al centro universitario, queremos hacer un llamado de atención. En primer lugar, hoy estamos de paro en la universidad hasta que nos cancelen los salarios. Sin embargo, hemos recibido una propuesta cuasi oficial de parte de las autoridades en función de que la OXU insta a que las autoridades conversen con los gremios en función de que acepten el cobro del salario mensual. Esto es una situación, irrita de toda naturaleza. Sin embargo, queremos hacer algunas precisiones sobre eso. Nuestra asamblea rechazó contundentemente y de manera unánime el hecho del cobro mensual por cuanto es un hecho, el cobro del salario está intrínsecamente vinculado al problema del trabajo. Entonces, el salario es sagrado. No hay ninguna razón por la cual no puedan pagar salario a menos que haya una situación de emergencia, una catástrofe, o que, se haya una situación de paralización y en esos términos puedan negociar. Sin embargo, esa pretensión que tiene la OXU de implementar un pago único al mes y dos para los trabajadores obreros no es una cuestión más que criminal en el marco de la situación que vivimos en este país en estos momentos, donde lo que llamamos crisis del capital o la crisis capitalista, pues como en todas las sociedades capitalistas la están pagando los trabajadores. Los trabajadores tenemos que pagar el costo de la vida, los trabajadores tenemos que cubrir los gastos de la inflación, tenemos que cubrir los gastos del Estado, tenemos que cubrir todo con nuestros impuestos que estamos pagando. Pero además de eso, también entonces nos van a restringir el acceso al salario. Es decir, cómo hacemos los mercados, cómo vamos a cumplir con las erogaciones que tenemos para el caso de nuestros hijos que estudian, los pasajes, etc. Ante esa situación nosotros dejamos contundentemente una respuesta. Primero, si no hay trabajo, si no hay pago, no hay trabajo. Nosotros trabajaremos hasta el 15. Si el 15 no llegan los dineros, pues sencillamente paralizamos hasta que llegue la próxima remesa. Pagan y nos incorporamos, y así sucesivamente. Pero además esto es una situación nacional a todas las universidades. Nosotros llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras, a los profesores, sobre todo algunos gremios que andan empatados en la órbita política y dejan pasar el problema fundamental, que es el problema del salario, a que se incorporen a las acciones que venimos tomando nosotros, en función de desarrollar una corriente o un frente en defensa de este salario de los trabajadores. Nosotros estamos convocando para la próxima semana una movilización o marcha nacional incluso, hacia el Ministerio de Educación Universitario, porque este país tiene que moverse, los trabajadores tenemos que movernos en defensa de lo que son los salarios de los trabajadores, la dignidad nuestra. No podemos conformarnos con que el ministro se reúna con alguna federacioncita por allí que no tienen representatividad ni legitimidad a tratar de engarzar entre gallos y medianoche propuestas que después le quieren imponer a los demás. No podemos aceptar que la OXU entonces venga a tratar de decirnos que tienen los mejores seguros del mundo cuando eso no sirve, pero que además detrás de eso lo que hay un gran negocio en el cobre de comisiones y entonces querer aplicarnos que los trabajadores paguemos el costo con nuestra salud y la de nuestros familiares. No podemos aceptar que a través del CENIA se le meta la mano al bolsillo a los trabajadores cuando la ley del trabajo establece que es a razón de salario normal, es decir, a 12 meses y no a 16 como lo están haciendo. Todos esos elementos que están allí, como la cláusula de contingencia y los incrementos de los salarios mínimos, como el salario, por ejemplo, el cestatique que tiene una versión para los trabajadores jubilados, que es el bono asistencial, que tiene que ser igualitario, como las pensiones a los compañeros jubilados que no fueron cotizantes del servicio y sobre el cual el presidente Maduro nos hizo la promesa de 25.000 y hasta ahora no han incorporado ni uno. Todos esos elementos tenemos que acomodarlos ahorita, tomar en consideración ahorita para aplicar. Por eso llamamos a todos los trabajadores y las trabajadoras a que se declare una emergencia nacional sindical de clase, en función de garantizar tres cosas. La primera, la movilización conjunta de todos los actores y el Ministerio de Educación a decirle a nuestro ministro, bueno, ministro, le pone las pilas o conversa con los gremios de los trabajadores o sencillamente aquí va a prenderse un perrerón bien serio, pues nosotros estamos dispuestos a todas las consecuencias. Por otro lado, adelantar la cláusula de contingencia para discutir lo que tiene que ver los elementos atinentes al salario. A respaldar las acciones de los trabajadores que nos declaramos en rebelión tributaria en no cancelar el impuesto a la renta hasta tanto no se defienda el mundo de la demanda. Así como en la Universidad Central, y estamos a todas las universidades, le estamos pidiendo a nuestras autoridades que las bases impositivas para el descuento de los trabajadores se haga en base a 12 meses y no a 16 meses, porque ahí le estamos creando un daño a la economía maltratada de los trabajadores. En torno a eso también a frenar esa intención criminal de paralizar el salario para pagarnos mensualmente.
En ese sentido llamamos a todos los gremios, desde FETRESUR, llamamos a los compañeros de los sindicatos no federados, nuestros aliados en la pelea, a los compañeros de FENACIPRUS, nuestros aliados en la Confederación, y a los hermanos de FENASOA, de los sindicatos obreros, a que adelantemos una pelea, y a los profesores universitarios que atiendan el llamado y que definan cuáles son sus prioridades. Si las prioridades son en estos momentos gremiales y sindicales, pues bienvenidos serán y vamos a la pelea en función de garantizar un salario digno para la clase trabajadora, garantizar condiciones mínimas que nos permitan a nosotros enfrentar esta situación de crisis que tiene el país. De otra manera, pues sencillamente terminaremos con el salario mensualizado y los trabajadores, pues bien, gracias, pasándolas de Caín y no tendríamos otra respuesta. Es el momento de unir esfuerzos. Somos la clase trabajadora universitaria, tenemos las condiciones. Por último, le llamamos la atención a los compañeros de la Universidad Central de Venezuela. Cuando esta organización llama a paro, es a paralización. No es que uno viene a colaborar porque le pidieron. Estamos paralizando toda la universidad, con la excepción de las instituciones educativas para garantizar el hecho educativo de los niños, la Dirección de Vigilancia para garantizar los bienes materiales en la universidad y en el caso del servicio médico tomamos alguna previsión. Del resto todo el mundo va a paro y eso es una orden que da este sindicato y de esa orden nosotros sencillamente asumimos toda la responsabilidad. Nosotros decimos, en estos momentos es la hora de los trabajadores marcar la diferencia y definir por dónde van los tiros y por dónde va el rumbo. Si en estos momentos la ONSU pretende cazar una pelea con los trabajadores, pues sencillamente va a tener una pelea de calle que no va a poder controlar. Nosotros le llamamos la atención a esos técnicos burócratas que pretenden encasillar a la clase trabajadora con ese discursito tecnocrático de que tenemos que aceptar condiciones leoninas, que nosotros somos los que cargamos sobre el peso en nuestra espalda todo el peso de esta crisis que no lo ocasionamos y que no la están pagando los que la ocasionaron, que fueron los ricos de este país. Pues nosotros también vamos a defender el derecho a tener una vida digna, a tener un salario digno y que nos paguen las condiciones como están las contrataciones colectivas. Si el contrato colectivo es violado, pues sencillamente los trabajadores tenemos todo el derecho a insurgir de manera con protestas contundentes y en la calle, paralización de actividades, hasta hacer de esto un hervidero. Y ellos verán cuáles son las respuestas que le van a los trabajadores. Por eso, en estos momentos la pelota está de manos de los trabajadores, démosle una respuesta. Los convocamos todos a la marcha nacional. Próxima semana, no le hemos puesto fecha, lo vamos a conversar con nuestros aliados hacia el Ministerio de Educación, a decirle al ministro, atienda a la clase trabajadora para tratar de evitar males mayores. Eso es todo y muchas gracias a todos los compañeros y trabajadores.